corto tiempo para poder responderle aquí al sabio Caldas y a tantos otros que han pontificado sobre lo divino y lo humano con respecto al tema del fuero militar. Pero trataré en un esfuerzo enorme de decir tres cosas puntuales. La primera es que nuestro ejército nacional, con cerca de 200 años de historia, nuestra Policía Nacional, con 180 y tantos años de historia, han contribuido a construir la democracia y la república de la que hoy nos sentimos orgullosos y de la cual sobre sus postulados aquí pontificamos sobre lo divino y lo humano. Cientos, miles de hombres de nuestra fuerza pública a lo largo de estos 200 años de historia han derramado su sangre y entregado su vida para que muchos hayamos llegado a ser parte de lo que se denomina el Congreso de la República, donde se toman decisiones trascendentales para el país que muchas veces, en muchas ocasiones también resultan equivocadas de buena fe y que dan al traste con políticas sociales importantes y que, como aquí se dijo por parte de algún colega, hacen que muchos y muchas en este país sufran de las desigualdades sociales que han de llevar a personas a que se levanten contra el Estado, contra la organización institucional que se tiene. Pero los miembros de esa fuerza pública son los que han contribuido a la seguridad de quienes hoy podemos decir que vivimos en una patria que busca la paz, pero que aún no la conseguimos. Seguramente aquí se han esbozado varios conceptos equivocados al máximo, y los entiendo también, porque por muy abogados o jueces constitucionalistas que hayan sido, resulta fácil opinar desde detrás del escritorio de un frío cuarto en la ciudad capitalina, desconociendo la dura realidad que se tiene que vivir en las fronteras de nuestro territorio nacional, en los campos y veredas donde nuestros soldados y policías tienen que exponer a diario su vida. Qué bien que resulta pontificar sobre los tratados internacionales y sobre los principios ideológicos de las corrientes del pensamiento universal que dan textura al derecho que aquí trata de aplicarse, que finura en el léxico, cuando de poner de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, al general Urdaneta, en una época en la que no existían ONGs camufladas dentro del techo y el marco constitucional para atacar a quienes sí actúan dentro del marco legal de un conflicto como el que vive Colombia. ¿Acaso en esa época existían los francotiradores, sicarios morales de algunas ONGs que financian testigos falsos para poder señalar, sindicar y condenar a militares que con honor han portado su uniforme, con dignidad, han defendido la soberanía del pueblo colombiano y las libertades públicas de las que hoy gozamos para hacer uso con efervescencia y con vehemencia de la voz en este Congreso? No, señores, una realidad es la que se vive en los estrados judiciales y otra muy distinta es la que se tiene que vivir allá en los campos de batalla o en los teatros de operaciones. Y claro que se necesitan que hayan peritos y técnicos que tengan experticia en el contexto del conflicto armado de nuestro país. Usted mismo lo ha dicho, mi querido representante y maestro Germán Navas. ¿Cómo podré juzgar a alguien cuando no se tiene el conocimiento y la experticia? Lo mismo ha ocurrido aquí con algunos militares, con la mayoría, cuando se les ha sometido a investigaciones por cuenta de señalamientos ignominiosos que después han quedado probados, como en el caso de Santo Domingo, donde hubo tanto despliegue mediático durante tantos años, donde se pagaron inclusive emolumentos por cuenta de sentencias judiciales, donde se encarcelaron y se condenaron a militares y después se probó que todo había sido una artimaña
construida desde algunas oficinas de ONGs que patrocinan inclusive sectores políticos que tienen presencia en este Congreso. Doctor Carlos, usted está actuando como vocero, continúe, por favor. A eso, mi querido presidente y honorables colegas, tenemos que ponerle comas y tildes. A eso no podemos nosotros hacerle el juego tenebroso y morboso que aquí se le quiere vender al país, que es que seguramente la dignidad de la fuerza pública, la dignidad de nuestras fuerzas militares, que en todo caso representan las armas en poder de la fuerza pública, pero para defender al pueblo, vayan a actuar seguramente conestando situaciones que atenten contra el derecho internacional humanitario o contra las normas constitucionales o legales de nuestro propio país. ¿Hay excepciones? Claro que las hay. Y han sido inclusive los mismos miembros de la fuerza pública, y en el caso particular de este ministro de Defensa, quien salió a entregar y a facilitar todas las acciones para que miembros de las instituciones que han cometido delitos aberrantes, que han violado las normas institucionales de la fuerza pública o de nuestro país, hayan sido violados a la luz de la Constitución y de la ley actual vigente. Pero también tenemos que decir con claridad que aquí, en este país, y esta norma no se está discutiendo por hacerle favor a algún coronel en particular, eso es una grosería contra este gobierno de la unidad nacional, o contra este Congreso de la República, o contra la dignidad de las fuerzas militares. Aquí ha habido en este país, y lo acabo de citar, con el famoso falso positivo, del que poco se ha dicho realmente, con la famosa tema de Santo Domingo, que hubo condena, que se pagaron cuantiosas millonarias sumas. ¿Y qué pasó después? 2 o 3 días de exposición mediática y no se volvió a hablar del tema. Pero el tema del coronel Plaza se sigue hablando todos los días, bajo una presión mediática que hace muchas veces pareciera que se moviera el péndulo de la justicia de acuerdo a cómo vaya marcando el momento de las encuestas en este país. Por eso tengo que decir que aquí se ha creado, por proposición de la Cámara de Representantes, un fondo para la defensa de los miembros de la fuerza pública. Pero qué horror escuchar a algunos colegas decir que es que esos recursos se van a utilizar para defender a quienes cometan delitos de lesa humanidad o para quienes hayan cometido delitos comunes por fuera del ejercicio de la función misional de ser miembro de la fuerza pública. Eso es una atrocidad también, y eso es un atentado también, y eso es un petardo a este proyecto que se quiere colocar. Eso no es cierto. Y ahí está, si ese fuera el caso, el Fondo de Defensa Nacional, que está incorporado al presupuesto nacional y que puede contribuir y migrar justamente a financiar a los miembros, la defensa de los miembros de la fuerza pública que hayan sido señalados en el ejercicio de sus funciones. Si se crea el fuero militar, tendrá que el mismo Ministerio de la Defensa Nacional asumir con recursos de su presupuesto también la incorporación de ayudas para que se pueda financiar la defensa de los miembros de su fuerza pública. Colocar en entredicho también la capacidad moral de hombres y mujeres que llevan 15, 20 o 30 años, una reciente coronel ascendida a general que hace parte de la DEMIL de la Defensa Militar y que tiene 30 años en la institución. Eso es un atentado. Y por último, presidente, termino. Aquí se habló por parte del presidente Juan Manuel Santos de que se inician unas conversaciones para dar con el fin del conflicto, pero eso no indica que vayamos a llegar definitivamente a la paz. Los costos de la posguerra son mucho más grandes que los que se están viviendo en este momento, y tenemos que prepararnos los colombianos para eso. Y señor ministro de la Defensa, usted está cumpliendo su labor constitucional. Estamos adelantando el inicio de unos diálogos en medio del conflicto, y usted tiene que seguir cumpliendo su misión constitucional de defender a los colombianos de los terroristas, de los que están en las montañas,
pero también de los de saco y corbata que actúan en defensa de ellos a través de ONGs. Doctor Carlos Augusto, termine su intervención. Usted está en el deber constitucional, ministro, de seguir defendiendo a los colombianos, de esos actores armados ilegales, de las BACRIM, de las guerrillas que todavía actúan, del ELN o de las FARC, de los narcotraficantes que alteran la estabilidad social e institucional de este país cada día. Y tiene que defendernos de esos terroristas que con fusil y botas aún siguen atentando y secuestrando a los colombianos, extorsionándolos, poniendo bombas, matando campesinos inocentes en Tamiarauca, en el Cauca, en Nariño, en tantas regiones. Pero también, ministro, usted tiene que defendernos de los que defienden a esos terroristas de saco y corbata escondidos en las fachadas de ONG, inclusive aquí en el Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Doctor